Vale, no me encantó El Conde de Pablo Larraín y les voy a explicar por qué. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de El Conde, la nueva película de Pablo Larraín que ha tenido un éxito bastante considerable en la crítica y en la audiencia. Espero que aún así está generando opiniones divisivas. Así que vamos a hablar de esta película, pero antes hablemos de qué trata. En este mundo actual alternativo, Pinochet, el odiado personaje de la dictadura de Chile, es presentado como un vampiro de 250 años que está harto de la vida y se prepara para dejar este mundo. Vamos a hablar de las cosas buenas y malas de esta película. En lo personal, les digo, no me encantó, a pesar de que el cine de Pablo Larraín me parece en ocasiones bastante bueno y que ha generado unas películas tremendas y muy bien hechas. Esta película, quizás su película más arriesgada, a mí no me gustó tanto como esperaba, y eso que tenía grandes expectativas sobre ella. Voy a hablar un poquito de las cosas que considero valiosas de esta película porque me gusta mucho resaltar todo lo bueno de las películas por más malas que sean. No digo que sea una pésima película, simplemente se me hizo ñe. Pero bueno, vamos a hablar de las cosas buenas y la verdad, la película es tremenda en su ambientación, en esta puesta en escena de la mayor parte de las escenas y la fotografía que es preciosísima y nos regala algunos de los mejores planos, al menos que he visto en este año. Definitivamente este es el apartado en el que el conde brilla más. La película se presenta como una especie de película de terror en ocasiones, en películas de un estilo gótico, oscuro y obviamente también relacionado con la temática de los vampiros. Hay grandes referencias a este tipo de cine, a este tipo de historias y la manera en la que es presentado Pinochet sobrevolando Chile, buscando sus víctimas, haciendo todo su ritual y no solamente eso, sino también la explicación de cómo llega Pinochet a ser Pinochet como un vampiro básicamente, son mis partes favoritas. Realmente creo que en esto hay una belleza pero extraordinaria, que pues bueno, no es la gran parte de la película, realmente son algunos minutos, lo cual me hace pensar en que esta premisa, por más interesante que se veía, y ahorita hablamos de eso, por más interesante que se veía esta premisa, simplemente me hubiera gustado más si se hubiera condensado en uno de los temas de todos los que trata de retomar y se hubiera centrado en eso y hecho una buena sátira. Existe un personaje que llega casi al final de la película y también su inclusión en esta historia me pareció tremenda y muy buena, me generó una gran sonrisa, es uno de los grandes logros de esta película también. Además, claro, hay dentro de la película momentos de sátira, de humor negro, muy muy negro, y otros momentos brutales de una violencia bastante gore, pero que pues es suavizado un poco por el blanco y negro tan exquisito que tiene la película. Creo que hay buenas actuaciones, definitivamente hay un reparto interesante y que cada quien dentro de la familia Pinochet, digamos, hace un buen trabajo. Ahora vamos con lo negativo, que son las cosas que no me gustaron de la película, que superan lo positivo desafortunadamente, y voy a empezar explicándome el por qué pienso que la película, quizás desde un punto de vista moral, es válida, pero la manera en la que es presentada no termina de convencer, al menos en mi caso. Viene de un cineasta que ya ha sido criticado anteriormente, que ya había salido de Chile y ahora regresa para contar esta historia. Algunos podrían decir quizás un poco oportunista al presentarse un par de días después del golpe contra Salvador Allende, pero definitivamente creo que quitando todo esto, la película tiene validez. No se me hace una película tendenciosa ni oportunista. Hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto con personajes amados u odiados. Hemos visto a Hitler ser ridiculizado, ser retratado de una forma incluso más humana. Lo hemos visto con otros personajes odiados y repudiados y que han hecho crímenes hasta incluso peores que el propio Pinochet. Es un tema delicado. Definitivamente en el arte hay muchas vertientes que pueden ser dudosas en la moral, pero a final de cuentas el arte puede retratar todo lo que la realidad es o no es. Y esta es una película en la que el arte retrata lo que no fue. Pero bueno, por eso digo que la película me parece válida en cuanto a la moral. No es que esté enalteciendo el personaje de Pinochet, que incluso una película que lo hiciera
finalmente tendría validez y tendríamos que verla desde un punto de vista crítico, quizás no teniendo tanto en cuenta el tipo de retrato que hace la película. El arte generalmente toma una postura y al menos esta película, desde una ambigüedad moral y de intenciones y de un cineasta que ya tiene también quizás un poco de cola que le pisen, viene a representar esta historia de esta manera y tiene validez. Simplemente por esto tiene que escucharse y verse la película. Ahora, estoy diciendo que el resultado no me gustó. ¿Por qué? Porque a pesar de que la premisa me gusta, la siento válida desde el momento en el que es presentada, la ejecución en la película me resulta sosa, tropezada, ineficiente, bastante obvia para lo que intenta representar. De repente hay una profundidad a la que intenta llegar la película, pero queda en una superficie muy vana, muy blanda y mal ejecutada en mi opinión. De repente los diálogos se sobreexplican demasiado. Todo lo que dicen los personajes es como una reafirmación de lo que son los personajes mismos en la historia del mundo y en la historia de Chile. Y constantemente los personajes y las interacciones que nos están haciendo son la constante reafirmación de que la sátira que están haciendo es válida. Simplemente tratan de mostrarte todo a través de quizás algo que puede parecer inteligente y bien formulado, pero que en mi opinión no tiene sustancia. Los diálogos se pierden demasiado en decir cosas como de he vivido 250 años, ya es momento de morir. Pues llévame contigo, Pinochet, le dice Lucía a su esposa. Conviérteme en vampira y vivamos otros 250 años y empecemos en otro lugar como jóvenes y empecemos de nuevo otra dictadura. Luego hablan del porqué de la dictadura y se banaliza completamente, es parte del propósito, pero el personaje de Pinochet termina diciendo algo así como de pues yo solamente seguí los consejos de un güey que llegó y que me hizo hacer esto y pues salió la dictadura, ¿no? Básicamente. Muchas otras cosas, los personajes hijos de Pinochet, quienes esperan una jugosa herencia o algo más, no sé, llegan a acompañar a este personaje en su aislamiento y técnicamente se termina convirtiendo en una versión de Succession chilena, ¿no? Que también es una parte satírica que puede parecer interesante, pero forma gran parte de la película y realmente ni siquiera se explora lo suficiente o ni siquiera tiene el impacto deseado, en mi opinión, les recuerdo, y queda como algo bastante banal también. Realmente esta es la parte que más se me hizo pesada, peor construida, de por sí ya otras partes de la película mal construidas en mi opinión, pero sí, los personajes de los hijos como que simplemente pudieron no haber estado y nos hubiéramos centrado en otras cuestiones, como por ejemplo algo que se me hizo más interesante, esta monja contadora que viene a reivindicar a Pinochet y acompañarlo y hacerle sus cuentas y a tratar de ver todas las finanzas y así, y que es de donde surge también esta frase de que a Pinochet no le importa que lo juzguen como asesino, sino como ladrón, porque ahí sí, eso le encabrona demasiado. Ahora, este personaje de la monja, este personaje de Carmen se llama, llega y me parece una adición interesante y una buena interacción con el personaje de Pinochet, que tiene como este trasfondo religioso, pero al mismo tiempo parece que se ve tentada y seducida por la figura vampiresca de Pinochet, ¿no? Hay varias cuestiones ahí que salen interesantes, generan buenas escenas, buenas secuencias, pero el resto de la película me parece de lo más plano y blando y mal hecho posible. Me recuerda mucho esta entrevista con Francis Ford Coppola al final del documental Hearts of Darkness, en donde se retrata los horrores que sufrió su producción de Apocalypse Now. En esta entrevista, Francis Ford Coppola dice que básicamente ningún cineasta aspira a ser pretencioso. Uno cree que está haciendo una obra preciosa y que puede entenderse y que tenga capas de profundidad, y caer en la pretensión es de los peores destinos posibles, y creo que esta es la película perfecta. Aquí veo a un Pablo Larraín ambicioso, sí, pero no en la ambición correcta, sino un Pablo Larraín lleno de sí mismo, ambicioso, inmerso en su propia grandeza y en los éxitos que ha cosechado, y que piensa que puede salirse con la suya presentando un producto de este estilo sin tomarse el tiempo para hacer un producto de la misma calidad que los mejores que ha sacado, porque vaya que tiene grandes películas. Esta película podrá encantar a muchas personas, ¿no? Tiene como este estilo que
realmente es muy atractivo y en el que es muy fácil adentrarte y que te arrope y que básicamente te seduzca como como la misma figura del vampiro. Pero les puedo asegurar, o quizás es simplemente mi percepción, que si escarbamos un poquito detrás de este encanto vampiresco vamos a encontrar algo vacío, sin corazón, como finalmente termina siendo un vampiro, ¿no? Hay muchas cuestiones que se debaten en la película que obviamente representan la sátira, la burla hacia el personaje de Pinochet y todo lo que representa. Bueno, de otros personajes y de otros momentos históricos sobre todo. Hay algunos interesantes, otros que no funcionan para nada, pero bueno, la verdad creo que la película cae mucho por esto. Está demasiado absorta en sí misma que la verdad termina siendo una película que para mí no tiene mucho valor artístico más allá de lo audiovisual, que es una maravilla, una bendita, bendita maravilla. Como les digo, siento que habría que verse esta película con cierta mirada crítica y podemos compararlo con otros productos y lo que sea, pero tratando de hallarle el chiste, y yo no se lo hallé, realmente no le hallé mucho chiste a esta película y es una pena porque la esperaba bastante. Así que bueno, esta es mi opinión de por qué esta es una de las grandes fallas del año en cuanto a cine, en una película bastante esperada de hecho, y que me preocupa un poquito porque hay grandes películas que vienen después y no quisiera que terminaran siendo lo mismo, así que bueno. A El Conde de Pablo Larraín le voy a dar una calificación de 6. Así que bueno, si tú ya viste la película, está en Netflix por cierto, acaba de estrenar en esta plataforma, déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, me gustaría debatir al respecto porque siento que sí es una película divisiva, porque he visto tanto buenas, muy buenas críticas de personas a quienes respeto bastante, como malas críticas, así que bueno, déjenme su opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto les voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amistades, eso me ayudará muchísimo a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo, no te va a tomar más de 5 segundos. Puedes darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube, sobre todo mi cuenta oficial de Letterboxd, en donde subo reseñas, análisis de vez en cuando, pongo estrellitas a todas las películas que he visto en mi vida. Así que bueno, ya se la saben, mi nombre es Rafa Salinas y yo me despido. Bye.